Muy buena tarde para todos, bienvenidos a nuestra clase de Proyecto Integrador 4. Hoy vamos a hacer una revisión de esas entregas correspondientes al segundo avance de los artículos. Entonces acá tenemos en pantalla las entregas que fueron enviadas por ustedes al aula, para hacer la revisión general. Vamos a aprovechar el tiempo para hacer una revisión de todos los artículos y pues obviamente de esto tendrán su nota respectiva en el segundo avance, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, en el orden que me aparecen acá voy a ir revisando, les voy a ir haciendo la retroalimentación y si hay dudas me las van haciendo saber. Permítame un segundito, por acá habilitamos otro espacio para no estar cambiando aquí la pantalla. Listo. Entonces comenzamos acá con el artículo de Franco Reyes. Entonces, programación CNC 3D. El título, miren que nosotros hemos venido hablando algo y tenemos unos apartes de los artículos. El título no es muy diciente. ¿Sí? Nosotros tenemos hasta 15 palabras para poder definir y recordemos que el título es lo que va a presentar o va a indicar. 2. En el formato de matices no es así, no debe llevar estos apartados. Recordemos que tenemos un formato, entonces debemos ceñirnos a los formatos que han sido compartidos. Normalmente, resumen e introducción se hacen al final. Falta aquí el apartado del título general, el título en inglés, ¿sí? Toda esa parte ahí. Miren que no hay una correcta concordancia con el tamaño de las letras. El resumen son Sí, señor. 250 palabras. ¿A quién le puse eso en rojo? Es Sí. que tenían, ¿cómo explico? O sea, no sabía si era, si el artículo iba sobre el proyecto o sobre la temática del proyecto. Entonces, pues lo puse eso. Recordemos que el artículo es un producto del proyecto, ¿sí? Por eso nosotros no podemos Sí, hacer un artículo si no hemos hecho o si no hemos terminado nuestro proyecto. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta sí, para todos, ¿no? sí, Listo. señor. Usted me habla aquí de una máquina CNC y cómo está compuesta. No veo citas. La Ninguna cita. bibliografía. Me faltó agregarla. Las referencias tampoco. Entonces, ojo, nosotros ya vimos cómo manejar, ¿cómo se llama esto? Mendeley, que nos sirve para toda la cuestión de citas y referencias, pero no estamos aplicando eso. ¿Listo? Ojo para todos. Sí, señor. Los párrafos se comienzan con letra mayúscula Sí, sí, sí. y recordemos que un objetivo, por ejemplo, debe comenzar con un verbo en infinitivo. Aquí dice prototipo plotter. Sí, ahí Entonces, fue se me fue. Sí, sí, sí. listo. Entonces, para tener en cuenta, revisar la redacción, la ortografía. Tenemos bastantes fallos ahí en esa parte. Vamos acá con el siguiente. Bueno, ¿hay alguna duda, Franco, con respecto al avance? Lo que le comenté, o sea, como tal artículo es basado en la temática del proyecto que hicimos, o tiene que también tener contenido básico del proyecto, o es solamente la temática. Recordemos que ustedes están haciendo un artículo científico y el artículo científico es el resultado del proyecto. Entonces debe estar basado en todos los resultados de que ustedes obtuvieron con el proyecto. Listo, listo. Gracias. ¿Vale?
Nancy Patricia se encuentra. Listo, vamos a hacer la corrección rápido porque son bastante los trabajos. Entonces, lo mismo, el formato no lleva todos estos espacios. Debemos tenerlo muy, muy presente ahí. Volvemos. El tipo de letra no es adecuado en ¿cómo se llama? De acuerdo a lo que nos dice Matices, que debe ser Times New Roman, tamaño 11, con un interlineado sencillo. Y recordemos que el resumen y la introducción es lo último que se hace, porque nosotros debemos conocer todo el artículo para eso. En el resumen, normalmente nosotros debemos destacar los resultados de mayor relevancia. No se evidencian ahí. Nos faltan las palabras claves para que lo tengamos en cuenta. No, perdón, aquí están las palabras claves, pero no hay las palabras claves. Sí, está el apartado, pero no está. Listo. Entonces yo veo diferentes tipos de letras. Aquí nosotros debemos manejar los títulos, como debe ser, ¿cierto? Título 1, título 2, título 3, en cada uno de ellos. Entonces tenemos una serie de información, pero no vemos a qué capítulos hace referencia. Sí, tenemos algunas referencias, pero ojo que las referencias se manejan con IEEE, ¿no? Aquí me están haciendo un híbrido entre APA e IEEE. Entonces, ojo con esa parte, porque debemos diferenciar, ¿sí? Vamos con el siguiente. Paula Peña se encuentra. Buenas tardes, ingeniero. Sí, señor. ¿Cómo estás, Paula? Bueno, vamos a mirar acá. Bien, ingeniero. Aquí sí ya va el formato. Sí, entonces recuerden, título en inglés, perdón, título en español, título en inglés, los autores, ¿sí? No debemos cambiar eso. Entonces, no, ella no ha hecho el resumen ni la introducción, digamos que está adelantando como las pautas, o Paula está teniendo las pautas claras, como lo hemos venido hablando en clase. Entonces ella, el primer capítulo son los antecedentes, dice que la oscuridad se derrillo, hace la introducción ahí, ok. Paula, revisar si esa primera parte del antecedente está basado en algún libro o algo, entonces la respectiva cita. Aquí el primer capítulo, entonces, de ese antecedente sería, o el subcapítulo, colillas de cigarrillo, masas contaminantes. Ok. Listo. Citas también, nos falta ahí en ese párrafo. Método de degradación. Evitemos utilizar de pronto el decir que basados en investigaciones, no, ¿en cuáles? De acuerdo a fulanito de tal o de acuerdo a la investigación proporcionada por la Universidad de Oxford nos indica, y ahí comenzamos así en esa parte. Los hongos tienen una ventaja, ok. Mira, entonces recuerden que las citas deben ser con normas IEEE. Y recordemos que Mendeley Sí, señor. nos la coloca facilito y rápido. Bueno, en teoría lleva, digamos, ¿cómo se llama? La estructura que debemos manejar. Entonces, nos toca seguir complementando esos capítulos para poder trabajar, ¿vale? No sé si tengas alguna duda, Paula. No, señor, pues como tal, sí, solamente llevaba como la parte de los antecedentes y todo eso. Y pues ya después ahí sí el desarrollo y para poder hacer lo de la conclusión y el resumen. Listo, La no, no hay introducción, problema. perdón. Sí, no hay problema. O sea, es que digamos que esa sería como esa secuencia lógica que nosotros debamos cumplir. ¿Listo?
continuamos por acá. Harrison Velasco se encuentra. Bueno, creo que no está. Vamos a dejar de todas maneras la corrección. Dígame, Steven. Ok, bueno, igual ahí la corrección queda. Entonces, bueno, viene el título. Igual, bueno, vamos a suponer que ya lo tiene todo hecho. Entonces, estas son cifras que se manejaron en el artículo que presentó el semestre inmediatamente anterior. Son las mismas, no hemos cambiado nada, o sea, no se evidencia ese cambio. Y recordemos que si yo voy a retomar un trabajo que ya venía adelantando, pues lo primero que debo hacer es actualizar las cifras, ¿sí? Puede ser que hoy 500.000 familias ya no se dediquen a la ganadería. Puede que más o puede que menos, porque recordemos que estamos viviendo una situación anormal, que es la cuestión de la pandemia, que ha afectado sin número de empresas, la economía gravemente, ha modificado nuestras fuentes de ingreso, las fuentes de empleo, ha cerrado muchísimas empresas, entonces no puede ser que esa misma información esté ahí, ¿sí? Entonces, y además que dice que 500.000 familias en Colombia. Estamos hablando que Colombia tiene alrededor de 49 millones de colombianos. ¿Será que esa cifra sí se acerca a Colombia o más será de una zona del país? Entonces, todo eso debemos tenerlo muy presente. Al igual también tener en cuenta las citas. Entonces, se está viendo una entrega muy similar a la que se tenía, párrafos supremamente extensos, donde nosotros no debemos cansar al lector con párrafos así. Nuestros párrafos no deben exceder los 6 renglones, porque ya un párrafo así va a suceder como cuando, no sé si ustedes en su época leyeron algo que se llamaba La Vorágine, y La Vorágine era así, y letra pequeñita, unos párrafos larguísimos, y eso cansaba, cuando uno la estaba leyendo cansaba. Entonces eso es lo que uno debe propender ahí en ese caso. No sé qué tan asertivo sea un capítulo llamado Reflexión. Podemos generar un título que llame a la reflexión, ¿cierto? Como el hecho de que en Colombia, por ejemplo, se genera o se produce la carne más dura del mundo por la incompetencia de las personas que sacrifican los animales. ¿Y por qué digo incompetencia? Porque es que en países como Argentina, las personas encargadas de hacer esta actividad, ellos lo sacrifican sin que se den cuenta. Entonces la vaquita está ahí comiendo, llegan y le generan un disparo sin que se den cuenta. Aquí en Colombia se vanaglorian antes como con el cuchillo ahí diciendo, lo vamos a acabar, ¿sí? Eso tensiona al animal, y lo que hace es que por eso la calidad de la carne que se consigue en nuestro país no es que sea muy buena. Entonces, citan unas referencias aquí al final, pero que no se ven utilizadas en ninguna parte del documento. Entonces, ¿qué puede llegar uno a concluir con esa parte? O que las referencias no fueron utilizadas, que tomé las referencias de donde las necesitaba, de donde me salieron ahí, copié y pegué y dejé listo. Entonces, ojo con esa parte, porque es que eso es lo que nosotros debemos tener muy presente a la hora de realizar un artículo. Listo, continuamos por acá. Archivo vamos a mirar a ver de quién es. David Alejandro Guerrero se encuentra. Sí, señor. Consulta, muchachos, ¿ustedes me están escuchando bien? Es que ahorita con David no lo escuché muy bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, señor ingeniero, se escucha bien. Sí estoy, no sé Pues, si me escuché bien.
Ya, ahora sí mejor. Gracias, David. Listo. Entonces volvemos a lo mismo. El formato, muchachos, este no es el formato. Miremos que cuando lo estamos viendo de Paula se está cambiando con el formato. No le cambiemos. O sea, debe ser el formato como está ahí. ¿Listo? Recordemos que la introducción es lo último que se hace. Ojo con utilizar el ya que, el de que, eso le resta como esa importancia a la redacción que hacemos nosotros. Evitemos utilizar esas apreciaciones como hay varias empresas, hay varios. No. ¿Señor? Es que pues yo explico más que todo porque el profesor nos había explicado en el que en el artículo, en la introducción debería ir la razón del estudio, o sea, por qué se Sí, hizo, los aportes, listo, digamos como los objetivos, la metodología Sí, y la meta que tenemos, o sea, en sí los objetivos. Entonces, por eso dice que sí. la introducción Pero básica está. recuerden, pero recuerden que yo debo conocer todo el proyecto para poder llegar a hacer. ¿Sí me hago entender con eso? O sea, obviamente el resumen y la introducción es lo primero que yo voy a encontrar y yo me voy a dirigir a leer el resumen. Si el resumen es agradable, si el resumen me está dando evidencia de lo que ustedes hicieron, yo lo voy a ir a revisar. ¿Sí? Para que lo tengamos en Listo, cuenta. profesor. Gracias. Vale. Entonces les decía, ojo con esas apreciaciones como hay varias empresas. No, mencionemos cuántas, si tenemos el dato. Existen empresas en la región o de acuerdo al censo del DANE o de la Cámara de Comercio, existen una cantidad de empresas X, las cuales, y empezamos a mirar ahí. ¿Listo? Mm, lo mismo. No dejemos porque es que esa reflexión suena más como a otro aspecto, otra cosita ahí. Busquemos un título que me pueda invitar a la reflexión en este caso, ¿sí? Creo que su artículo es de reflexión, entonces miremos cómo a través de los capítulos yo puedo ir mostrando eso. Listo, profesor. Mire, lo que yo le decía de pronto del ya que, eso para todos. Ojo, es COVID terminado en C, perdón, en D, no en C. Bueno, ya destacar aquí, estamos utilizando ya las citas. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia, David? Usted puede, o sea, yo lo que estoy viendo acá es que en la reflexión usted me está mostrando todo esto, ¿no? Busquemos de pronto un apartado que me hable algo de los resultados. Sí, a pesar de que sea de reflexión, miremos cómo podemos encajar en algún lado esos resultados. Eh, no dejemos, prácticamente usted me está dejando una hoja de solas imágenes. Entonces eso es como si uno llega y le envía los pantallazos al profesor, pum, 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 y ahí quedó. No, ¿sí? Porque ¿cómo se llama? Mi artículo no se puede centrar ni a hacer solo texto, ni a hacer solo imágenes. Entonces miremos cómo, ¿sí? Si es necesario mostrar esas 4 imágenes, o puedo hacer puedo condensarlas en una o dos para mostrar cómo se evidencia y explicar a través de otros medios lo que quiero decir ahí, no solo con la imagen. Listo, profesor. Metodología, la modalidad usada es el método inductivo que consiste en predecir a partir de lo singular hacia una conclusión general. No, ojo que si nosotros hablamos de metodología, usted me está confundiendo ahí términos. Una cosa es la metodología de la investigación, otra es el método de investigación, que sea método deductivo o inductivo. Y cuando yo hablo de un método deductivo, parto de lo general o particular, un tema grande hasta llegar a la minucia, y cuando es inductivo, tomo la minucia hasta llegar a un tema general. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Listo. Revisemos bien esas citas, que la estructura sea así, o sea, que sea adecuada la estructura para que lo tengamos presente. No sé si tenga alguna duda, David. Pues tengo más que todo una duda con respecto a las referencias, pues no sé si quedaron bien ahí porque pues intenté con el Mendeley y esa vaina me salía con letras chinas, el signo es todo raro, o sea,
Pero recuerden que yo les decía, ni siquiera me buscaba las... sí, pero recuerden que yo les decía a ustedes que nosotros debemos revisar esos metadatos. No todas las publicaciones que encontremos van a tener unos metadatos adecuados. Sí, entonces para que lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando le salgan esas letras chinas ahí, usted revise y entonces, por ejemplo, si en el título está saliendo todo eso chino, usted va y cambia el título, le da clic ahí, cambiar el título y coloca el título. Por ejemplo, el artículo que usted va a citar es dispositivo de proximidad para personas con limitación visual. Ah, listo, entonces usted vaya y lo cambia y demás, ¿vale? Listo, profesor. Gracias. Vale. Bueno, creo que Steven sí se encuentra, ahorita creo que él me dijo, el compañero que no estaba. Bueno, listo, estamos utilizando el formato. Me llama la atención el título, ¿sí? No estamos diciendo que lo vamos a diseñar, ¿no? Vamos a hablar sobre un dispositivo de proximidad para personas con limitación visual. Bueno, habría que mirar si dispositivo de proximidad. Bueno, miremos cómo, si el proximidad, sí, o sea, sí quiere decir, por ejemplo, que es como esa ayuda para evitar que la persona que sufra limitaciones visuales pues no tenga accidentes, se le garantice esa inclusión social de la que tanto se habla y pero poco se aplica, ¿sí? Para que lo tengamos muy en cuenta ahí. Bueno, resumen, volvemos con la, ¿cómo se llama? Con la sugerencia que les he hecho a todos. El resumen y la introducción es el último que se hace, evidencio aquí diferentes tipos de letras, ¿sí? Las palabras claves deben ir en orden alfabético. Entonces, aquí estamos hablando de una cifra. Por otro lado, esos conectores, revisemos que no me le resten importancia, ¿sí? Sino que por el contrario resalten la importancia de lo que estamos diciendo. Entonces, aquí me dice, por otro lado, en el censo realizado por el DANE en Colombia en el año 2018, entonces revisemos esa parte ahí, ¿dónde está la cita? Yo no veo el numerito de la cita por ahí por ningún lado. Entonces, ojo con eso, con las citas, ¿sí? A pesar de que usted está haciendo, referencia a ¿cómo se llama? Al señor. ¿A el Dane? Sí, pero me le falta la cita. ¿Dónde está la cita? Es que se la robaron. Eso veo. Listo. Mire, aquí ya cambia el espaciado. Eso fue como copiar y pegar del otro documento y quedó así. Marco histórico. Bueno, ¿y esa tabla qué quiere decir? Ese Al fue un 2000. estudio que hizo el ¿Mm? Dane. Entonces, pues intenté como de que se viera, pues para que fuera llamativo. O pues para mí sería llamativo, pero pues no sé. Pero Pero pues mire como que esto es es un avance, entonces pues uno va modificando las cosas. Entonces, pues ajá. Era para ver si servía o no servía. válido, pero el estudio es muy viejo, 11 años. ¿No hay algo más actualizado? Como tal, no. O sea, en el término de que tanto a esto, de que cambiaron como la modalidad de que esto ya no se puede ser tan público, sino más reservado. Para conseguir eso me tocaría ir puerta por puerta, se podría decir. Y Listo. si ellos Entonces, dan el ojo. permiso, lo contrario, ahí sí, Listo. sí, a la Entonces, pienso. ojo en ese caso, porque esto que usted está diciendo es muy, muy, ¿cómo se llama? Muy viable y nosotros debemos dejarlo especificado. Si yo soy jurado, yo reviso este artículo, yo lo que voy a llegar a decir, venga, ese artículo está muy viejo. El DANE publica cada año. Entonces, ahí no sé si entra en juego lo de la política de restricción de datos, el data, ¿sí? Toda esa parte ahí no sé si sea eso, pero es importante que lo hagamos, Listo, Leone, gracias. que especifiquemos por qué usted está utilizando esa información tan vieja. Sí, porque desde el 2010 al 2021 ha cambiado bastante la información, entonces especifiquemos eso ahí. Las tablas deben estar citadas, referenciadas.
Este mapa también, no, aquí está referenciado. ¿Ves? Ya me iba a regañar y sin ver. Falta la fuente, ¿de dónde fue? Porque no es la URL, sino la fuente. Población, muestra. Ojo con esa redacción, Steven. ¿La muestra son las personas que tienen alguna discapacidad visual? No. La población son las personas que tienen discapacidad visual y la muestra son un número X o las personas que viven en Chiquinquirá, pero es que si usted dice solo Chiquinquirá, en Chiquinquirá puede vivir una gran cantidad de personas con esa afección. Ojo que aquí está muy general esa apreciación. Ok. Está bien lo del estado del arte, pero mejoremos la presentación. ¿Sí? No lo trajemos con tabla. Ok. Coloquémosle título y vamos especificando ahí. Porque mire que ya usted estaría ocupando las 6 hojas de que tenemos como máximo. ¿Sí? Entonces, revisemos esa parte ahí. Las citas no están correctas porque ¿dónde está la numeración? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Dudas, preguntas, Listo. inquietudes. No, pues, o sea, es que pues, bueno, me estaba viendo de un artículo que por ahí me prestaron, pero pues, ajá. Porque, ajá. Gracias. Ok. Listo, vamos con Felipe García. ¿Se encuentra? Buenas tardes, profe, sí, señor. Listo. Bueno, Felipe, con las buenas tardes lo mismo. El formato. Ni punta de parecido a el que maneja matices. Ojo con esas apreciaciones que nosotros hacemos. Mire, mire cómo usted comienza. Nos podemos dar cuenta. Eso lo utilizamos nosotros mucho cuando hablamos, así entre nosotros, entre amigos, entre conocidos. Nos damos cuenta, o venga, usted se dio cuenta de que abrieron una nueva tienda. Y ya cuando estamos aquí en redacción ya debemos mejorar esa partecita. Ya nuestro léxico debe ser un poco más técnico. Listo, entonces los efectos causados Profesor, por las... yo le tengo Listo, Señor, una profe, sí, pregunta. señor. Es ok. acerca pues del artículo, por ejemplo, en mi caso que me correspondió un artículo de reflexión, Sí. pero pues no se puede agregar, digamos, como es la opinión de mía con respecto a eso y que viene dada por las investigaciones que estoy tomando como para validar lo que estoy diciendo. No puedo poner, o sea, opiniones mías o experiencias mías acerca de eso. Lo que voy a hablar. Ojo cuando nosotros expresamos esas opiniones, sí, obviamente. Pero entonces yo no puedo decir, no estoy de acuerdo con la política de seguridad ciudadana porque es que me cae mal el presidente. No, sí, a mí me cae mal el presidente, pero es que yo debo expresar con argumentos. ¿Y cómo me puedo hacer ese argumento? Entonces yo podría decir, mire, de acuerdo a los resultados evidenciados por la revista de criminalidad de la Policía Nacional, se encuentra que en el periodo comprendido del 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre de 2020 han aumentado las masacres en un 35%, lo que denota que esta persona, y ahí yo estoy expresando mi opinión de que la seguridad democrática no sirve para nada a través de cifras, ¿sí? O sea, estoy expresando mi opinión, pero con fundamento. Entonces, eso es lo que podemos también hacer ahí en ese artículo, David. Listo, profesor, gracias. ¿Vale? Pero mire que el título, ojo aquí, Felipe, el título está muy grande, está muy llamativo para lo que estamos ofreciendo de contenido. Si yo voy a hablar de los efectos que causan las colillas del cigarrillo a las personas y al medio ambiente, pues yo debo hacer una introducción de qué es el cigarrillo, podría ser, ¿cierto? De qué está compuesta las colillas del cigarrillo, cómo se deben manejar, ¿sí? Y empezar a hacer como esa secuencia lógica. Ese método deductivo que hablamos por ahí ahorita,
llegar a mostrar eso. Pero entonces el título está llamativo y el contenido está como que no se está asemejando a lo que realmente debería mostrarse de acuerdo al título. Este artículo es reflexivo, de revisión o científico. Este es de reflexión, profe. Listo, entonces, ojo porque nos... Y estoy por hacer una aseveración, no solo por Felipe, sino por todos, porque que nos hace falta leer esa guía de autores. Porque ahí ellos nos están diciendo unos capítulos, incluso ellos nos sugieren unos capítulos que deben ir y muy poco los he visto, ¿vale? A ver, María José se encuentra. Sí, señor, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Título? Al menos respetaste ahí la mayúscula, pero entonces no les dé miedo ir planteando un título, ¿sí? El título es lo que más cambia, pero vayamos mirando esa parte ahí. Listo, resumen, palabras, todavía no. La introducción, no, listo. Vamos a hablar del no, yo no he podido poner la palabra, el bisfenol A. Listo. Recordemos que esto va justificado. Está demorado los vecinos en colocar música. Bueno, ese BPA debemos, ¿qué es el BPA primero que todo, María José? Es el mismo bisfenol A, ingeniero. Entonces, en alguna partecita expliquemos que BPA es acrónimo de bisfenol A. ¿Listo? Porque ahí queda uno perdido. Listo. Sugerencia, recortemos esa historia un poco del bisfenol A, porque se nos está yendo mucho a eso, ¿sí? Algo más cortico, y ya entonces hablamos de los efectos, el tuyo es de reflexión, no es científico, ¿cierto? Sí, ingeniero es científico, pero ahí está, digamos, la historia, no solo está la historia, sino, digamos, como las consecuencias y estudios que han hecho acerca sobre el bisfenol A. Pero entonces explótalo. Ok, listo, ingeniero. Explótalo aquí en este caso, porque si yo hablo de toda la historia me queda como chiquito, pero si yo hago una síntesis de esa historia y ya después comienzo a decir, bueno, mire, efectos nocivos en la salud del bisfenol A, causas, no sé qué sé yo, voy a decir que esto genera malformaciones en la piel, no sé, estoy inventando eso, explotemos eso porque es que eso es lo que pasa, por ejemplo, digamos, con estudios, por ejemplo, como el glifosato. Es perjudicial para las abejas, pero aquí en Colombia les vale 5 implementarlo. Sí, entonces toda esa actividad debemos tenerla muy presente. Y explota todo eso, ¿vale? No sé si tengas alguna duda, pregunta, inquietud. No, ingeniero, por el momento voy bien. Vale, gracias. Ponémonos porque me falta todavía casi como la mitad, más de la mitad. Listo. Fanny Liliana se encuentra. Sí, sí, señor. ¿Cómo estás? Listo. Automatizar procesos comunes en el hogar para las personas en sillas de ruedas. Automatizar procesos comunes. Automatizar procesos comunes. Pues el título es llamativo, pero a la vez confuso. ¿Sí? Miramos a ver, lo mismo. El resumen y la introducción debe ser lo último que se haga. Dice, actualmente las viviendas en las que habitan las personas en sillas de ruedas no brindan un buen sistema de seguridad y en muchos casos no se les facilita algunas tareas fáciles. Ojo que ahí estamos redundando. Se les facilita tareas fáciles, como es prender la luz. Estoy queriendo pensar que este artículo va implementado al IoT o al Internet de las Cosas, ¿sí? Sí, es algo sí, sí similar. Entonces, si Es es eso, como
Sobre la domótica, sí, señor. BIM. Ujú. Ujú. Implementarla Entonces, pues, en las... ujú. pero si es así, miremos cómo podemos cambiar ese tipo. ¿Sí? Lo que te digo es que es como llamativo, pero a la vez confuso, pero podemos mejorarlo, ¿vale? Sí, señor. Personas discapacitadas, seguridad, lo mismo, las palabras claves deben ir en orden alfabético. ¿Esos datos de dónde salieron, Fanny? De la Eh, encuesta está aquí. sí, lo que pasa es que pues yo ya vengo trabajando con ese proyecto como 3 semestres. Sí. Entonces, pues ya hemos venido haciendo unas encuestas. Si no, pues es que pues me hace falta meterle más ¿Cómo se vuelta. llama el proyecto? Así se llama, dije, ¿cómo está ahí? ¿Por qué no lo orientamos a un artículo de revisión, Fanny? Eh, Pues, espérame, ¿cómo les... Señora, estuve hablando con la profe Eliana, pues ella es sí, la que nos estaba orientando a ese proyecto. Y pues sí lo estuvimos hablando de llevarlo como a la parte, ¿cómo fue que me dijo? de revisión. De revisión, sí, señor. Pero ella nos dijo que pues se iba más como a la parte de a la parte como de investigación. Sí, pero es que como el proyecto todavía está en curso, podríamos Sí. hacer un artículo de revisión que les ayude a ustedes a fortalecer ese proyecto. ¿Sí? Mm, Revísenlo bien. O sea, eso sería una sugerencia ahí para que lo tengan en cuenta, ¿vale? sí, sí, sí. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, dije, no, señor. Gracias. Bueno, continuamos por acá. Juan Sebastián Wilches se encuentra. Profe, él me ha dicho que no tenía acceso a internet. Ah, ok, listo. Igual dejamos aquí la grabación. Entonces, lo mismo. Formato. El título no me dice nada. No me dice nada el título. Tenemos frases sueltas ahí, no me está diciendo nada. Eh, dice historia de avances. ¿Qué? Historia y astronomía, base humana, avances y descubrimientos también. O sea, no tiene sentido no, concordancia. Mm, imaginación limitada. Entonces, no le veo esa secuencialidad ¿cómo se llama? Al artículo. Entonces, nos toca tener mucho cuidado en eso. Si yo planteo un título, pues yo debo empezar a mirar qué componentes, como hablábamos ahorita de pronto con el artículo de María o de Fanny, yo debo mirar qué componentes deben ir aplicando o qué componentes se deben ir teniendo en cuenta para trabajar ahí. Marlon Beltrán se encuentra. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Listo. Vamos acá a ver el formato. Profe, ese es un formato que yo descargué de una universidad de aquí de Colombia y cogí ese formato y lo hice así. El artículo. Luego no es IEEE. Sí, pero el artículo de matices, ojo que nosotros venimos, incluso que estoy más que seguro que lo tengo en el aula, los tengo en el aula publicado, entonces ojo, ¿listo? Ah, pues yo lo hice en IEEE. No, no, sí, pero por eso, ojo porque es que recuerdan que los pasos cuando nosotros vamos a escribir un manuscrito para capítulo del libro, lo primero es elegir la revista y en este caso le elegimos es matices, entonces tenemos que ceñirnos a eso, ¿vale? Listo, profe. Vale,
Entonces, marco teórico, objetivo. Bueno, nos toca mirar la sustancia de ese artículo. No la veo plasmada. Ojo con las citas y referencias, nos falta eso. Y el título no lo encuentro. Entonces, ojo con esa parte. ¿Dudas, preguntas? No, profe, pues no voy a descargar el formato que su merced me envió y lo vuelvo a hacer. Ok, gracias. Ingeniero, Señora. yo ingresé tardecito a la clase, dificultades. ¿Ya vio mi artículo? ¿Ya lo corrigió? Sí, señora. Nos tocaría que cuando suba el video revises ahí. Te Para estoy revisar. dejando para revisar, sí. Me quedé con dudas y preguntas entonces, pero bueno, listo, ingeniero, igual trataré de entender ahí Vale. sus comentarios, ingeniero. Gracias. Bueno, con gusto. Listo. Darwin Gómez se encuentra. Creo que no. Bueno, entonces para Darwin, formato no es. Este es un artículo de índole científico, entonces recordemos que el artículo de investigación científica pues debe llevar unas cositas como la metodología, los objetivos, ¿cierto? Ojo con esta parte aquí al mostrar las imágenes así. No veo citas, no veo referencias, ¿sí? Entonces, ojo porque estamos fallando en esa partecita. Y estamos fallando en esa secuencialidad de que yo debo, o sea, introducción, resumen, es lo último que yo haga, y me están haciendo a la inversa. Entonces, ojo con esa parte ahí, para que lo tengamos muy en cuenta. Robinson Peralta. Señor. Robinson, espérame un segundito, listo. Dice, revisión metódica en pro de la contaminación auditiva. Pues todavía está en proceso, por lo que es en el artículo de revisión. Sí. Entonces, al último, pues ya cuando tenga todo lo del artículo, entonces se cambia el nombre mío al ingeniero. Entonces lo estoy trabajando con el ingeniero. Ok, sí, porque el título no sé, le falta como sustancia, como sabor, entonces lo mismo. Este no es el propio formato, ojo. Ah, bueno, dijo, pregunta antes, ¿este artículo lo van a presentar en alguna revista diferente a Matices? No, señor, a Matices. Entonces, ojo, porque este no es el formato de Matices. ¿No es? No, señor. Tan raro. Lo descargué. Sí, ojo, porque no, es por eso preguntaba, porque es que este tipo así de estos autores se parece mucho al de la revista Inventum, de la Uniminuto, ¿sí? Entonces, por eso yo pregunto, porque pues como usted está en un proceso con él de semilleros y demás, perdón, entonces, si lo van a presentar a otra revista, obviamente yo no les puedo exigir Matices, porque si ya lo tienen proyectado a otra, pues, sí, sería dañar el trabajo, entonces... Sí. No, creo que sí, es que no me acuerdo muy bien si lo puse bien. ¿No? Listo, entonces, porfa, revisen esa parte ahí. Ojo con las citas. Me está citando como APA y no como IEEE. Sí, eso estaba viendo ahorita con las correcciones de los compañeros. Exacto. Las del IEEE solo tienen que poner El numerito. numerito y abajo queda la referencia. Exacto.
Sí, señor. Marco legal normativas en Colombia. Normatividad legal en Colombia podría ser. Sí, se me toca recibir porque ahí salen otros 4 capítulos. Exacto, miren. Aquí las citas. Ojo la ortografía, Robinson. Conclusiones con ese. Esa búsqueda, creo que usted estuvo presentando un artículo, no, sino el proyecto, ¿sí? Si no estoy mal. Sí, señor. Esas búsquedas que ustedes hacen, ¿qué herramienta, cómo se llaman estas herramientas? La herramienta se llama Search Paris. Creo que sí, señor. El ingeniero hacemos como una especie de, como si fuera una base de datos, Sí, así como si fuera una consulta. Y entonces, sí. entonces agarramos, ponemos el nombre y ahí aparecen infinidad de artículos sobre lo que uno quiere buscar. Ok, pero ¿esa es diferente al Boss Viewer o es esa herramienta? Es que no me acuerdo muy bien porque es que yo entré después y ellos ya lo habían hecho, pero creo Ah, que es ok. diferente. Voy a hablar con Felipe a ver porque sí me llamó la atención en esos Sí, es muy proyectos del buena. grupo. Sí. ¿Dudas, preguntas, Robinson? No, señor, ya cualquier cosita le estoy escribiendo. ¿Listo? Gracias. Bueno. Gracie, Señor. ¿cómo estás? Bien, Bueno, profesor, sí. bien, bien. Lo mismo, formato Ujú. y lo demás. Pues, profe, ¿se acuerda que yo le escribí a su merced que había enviado el que no era y su merced no me volvió a responder? ¿Cómo es que dicen ustedes? ¿Han visto? Fueran visto, ni siquiera, Ni teacher. siquiera han visto. Bueno, entonces Es en que no ese visto. día cuando lo estaba enviando el computador me dio pantalla azul. Y pues Ujú. ese, o sea, había cogido un formato y lo estaba modificando y pues eso era lo que estaba haciendo. Y ya luego el otro, pues ya lo estaba terminando bien. O sea, ya le había agregado más cosas y ya le había editado otras cosas y pues le había agregado información. Y el computador dio pantalla azul y yo en el desespero de enviar pues algún trabajo, envié el que no era. Y pues ahí Ok. quedó el que no. Listo, entonces, ojo, formato. Mm, en un título normalmente uno no decir estudio porque uno está haciendo el estudio. Entonces sería de pronto factibilidad del pensum o mirar Ok, otra palabrita ahí en esa parte para eso, ¿vale? ok. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, pues que si le puedo enviar a su merced el otro documento, pues para Acuérdame, en la clase, en la siguiente lo revisamos bien, ¿vale? Ok, listo. ¿Vale? Sí, señor. Anderson Romero, ¿se encuentra? Sí, señor. Listo. Bueno, el formato sí. Mm, verifiquemos algo, si es correcto decir los softwares, ¿sí? Verifiquemos si ese plural es correcto, no sé, o sea, me suena que no. No, profe, la verdad no me di ni cuenta en qué momento escribí, solo siento. Por Está eso. mal escrito. Si es más escrito, bueno. Entonces, por eso digo, no estoy seguro, pero suena rarito. Suena rarito. Entonces, la manera, ojo las citas, no veo por ahí citas, el tipo de letra diferente va cambiando. Profe, Software respecto a de... eso de la letra, es que Sí. no sé, yo intenté copiar el formato, o sea, de ahí mismo donde está la anterior, donde puse introducción, e intenté cambiarlo y no me dejaba, o sea, se queda así, tal cual. Entonces, No sé, raro. Software de apoyo para la formación en matemáticas de estudiantes de secundaria avanzada. ¿Secundaria avanzada? ¿Cuál es la secundaria avanzada? se supone que de noveno a 11, ¿no? No, esas básica secundaria, esa es media vocacional. ¿Listo?
Entonces, ojo con esa partecita y porque debemos tener muy claro esa parte. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, no, señor. No más. Ok. Bueno, vamos acá con Carlos Andrés Roballo. Sí, señor. Listo, entonces. Modifiquemos el título, no. Suena más como una afirmación. O sea, es importante que nosotros implementemos el uso de teléfono en compras y demás, pero modifiquemos ese título, ¿vale? Vale, profe. Las palabras claves no las deben definir, solo es un listadito, o sea, sería pasaje, transporte, terminal, ómnibus, no, no más. Ok, los antecedentes. Ojo que debe ser justificado. Metodología, consecuencias de usar los tiquetes. No sé, modifiquemos como ese título. A no decir esa, o sea, como consecuencia, no. Sí, o sea, sí es lo que trae, pero miremos cómo lo podemos decir de otra forma, como más bonita, digámoslo así, ¿vale? Preguntas, dudas, ojo con las referencias, también revisar bien esas referencias. No, ninguna pregunta, profe. Listo. Vamos por acá, nos quedan 4. Tomaré una hora no sirve para esto. Además cuando son bastantes estudiantes. Bueno, Brian Cortés se encuentra. Sí, señor, buenas tardes. Buenas tardes, entonces ojo con el formato. Esto debe ir centrado, esta partecita acá. Sí, profe, perdón. ¿Le puede dar clic en esa parte roja? Creo que ahí se arregla. Ok, vamos a ver. Ah, wow. Ok. Pertinencia del pensum académico del programa de Ingeniería de Sistemas de Unisan Gil, artículo de revisión. Pertinencia, sí. Relevancia de las asignaturas. Relevancia de las asignaturas. Relevancia de las asignaturas. No sé, miremos ese título. Suena como procesos de enseñanza-aprendizaje, estructura general del pensum, Learning Inputs, ok, disciplinas de la ingeniería, bueno. Entonces, ahí se tiene muchísimo material para trabajar. ¿Sí? Entonces, a revisar porque tiene bastante material para ese artículo, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? Profe, sí, una duda. Señor. Como es un artículo de revisión, yo vi que, bueno, tengo que buscar muchas referencias y en base en eso tengo que mostrar los resultados y todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Básicamente es eso, 50 ¿no? Digamos. referencias. Sí, señor. Exacto. Pero, o sea, no es llegar y mostrar las referencias así, sino en el desarrollo ir incorporándolas. Eso es lo que se debe hacer, ¿vale? Listo, profe, gracias. Vale. Malaver, Oliver. Yo, profe. Listo. Lo mismo el formato. Astronomía infantil, mejoremos el título. Introducción. Nos falta cositas. Muy escueto esa segunda entrega. Entonces, ojo, primero formato, revisemos bien el título. No queda muy claro, o sea, hacia dónde está enfocando el artículo. ¿Qué quiere hacer o qué quiere mostrar con eso? ¿Vale? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, profe. Listo. Bueno, ahí les estoy quitando un espacio de
revisión de descanso de ustedes, que ya vamos a terminar. Brian Peña se encuentra. Sí, señor. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Brian. Bueno, revisión bibliográfica sobre los avances científicos y técnicos aplicados al transporte intermunicipal terrestre en Colombia y en el mundo. Wow, me llama ese título de atención. Aunque yo lo limitaría, porque es que si hablamos del mundo, es bastante lo que tienen que buscar. Sí. De pronto tomémoslo, bueno, usted mira los avances científicos y técnicos aplicados al transporte intermunicipal. Bueno, sí, pues, sería algo interesante de ver. Introducción, metodología. Entonces lo mismo, la introducción sería lo último que se hace. Tecnologías aplicadas al transporte. Ojo con las referencias. Bueno, eso es como una ayuda para ustedes, me imagino. Sí, señor. Ok. Dijo, usted contrasta con ¿cómo se llama? Con otros avances, en el sentido de que no evidenció gráficos. Entonces, sí es ideal tener una gráfica, una tabla que nos pueda apoyar el desarrollo del, ¿cómo se llama? Del artículo. ¿Alguna duda, Brian? No, señor. Gracias, ingeniero. Listo, gracias. Gómez Andrei. Listo, sí está. Entonces, lo mismo, el formato, sistema de administración, supermercados, surtidescuentos. No sé, mejorar como un poquito ese título que me indique como más qué es lo que quiero hacer o qué es lo que va a haber en el desarrollo del mismo. ¿Ese objetivo general? No, porque me dice utilizar un aplicativo, o sea, usted va a utilizar el aplicativo, no. Tenemos que mirar esa redacción o ese planteamiento de los objetivos. Debemos mejorar los objetivos. Nos falta cositas ahí, Andrei. Las referencias, digamos que vamos bien. Entonces revise bien el título y revisemos ya, porque ya estamos a mitad de semestre. Nos toca avanzar un poco más. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Entonces, muchachos, muchísimas gracias por la asistencia. Me disculpo por extenderme un poco más de la clase. Porfa, revisar bien la grabación. Sí, revisar bien la grabación, las correcciones que se hicieron y ya tenemos que avanzar bastante porque ya se viene nuestra tercera entrega y ya vamos para la sustentación. ¿Listo? Entonces, a trabajar bien. Aspiro que en la siguiente sesión revisemos nuevamente esos avances, se solventen las dudas y demás para poder trabajar. Entonces, no siendo más, una feliz tarde para todos. Gracias, ingeniero, que tenga buena tarde. Muchísimas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego.